nada, bienvenidos a Maquinitas y espero lo disfruten muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que esta mesa tiene una gran representación de la industria española. Creo que la industria española y todo el ecosistema que hay es bastante potente. Evidentemente no somos las grandes superproducciones, pero más allá de las grandes superproducciones, creo que es un gran referente tanto en lugares de habla hispana como fuera. Hay juegos que han sido de mucho éxito y aquí tenemos una clara representación de distintas formas del ecosistema que podemos encontrar. Por ejemplo, tenemos a Arturo Monedero, que viene con 2 gorros por lo menos, o 3. 3 chaquetas, ¿no? Sí, lleva 3 chaquetas. Es alguien que, por ejemplo, es vicepresidente de AEBI, es decir, que conoce toda la industria española desde la gestión, el apoyo, que después nos contará un poquito más. Pero también es desarrollador, después de muchos años trabajando, ha tenido... ¿Qué pasó, Josué? Tengo que moderar también al público. No me hagan moderar también al público, tengo bastante. Tenemos Desarrollador de hace mucho tiempo de videojuegos independientes, ha tenido distintos éxitos y fracasos, que también más ahora fracasos que éxitos, nos contará. Y ya es un gran veterano, entonces acá tenemos una representación de casi los inicios. Bueno, no, el videojuego español desde los 80 lleva mucha trayectoria. También tenemos a Ricardo Ceballos, que es también un veterano, pero también con un juego bastante nuevo que está exponiéndose. Bueno, todos los juegos se pueden ver en la sección Maquinitas del festival, tanto los suyos como los de otros representantes de la industria española. Y también tenemos a María Marín, que es una representación también de un estudio muy joven y también es joven, entonces tenemos como distintas generaciones que nos van a contar un poco cómo es la industria y cómo está el estado de la cuestión acá. Entonces, bueno, primero, antes que nada, les dejo también un espacio para que cuenten qué hacen, qué es lo que están trabajando ahora, cuál es un poco su recorrido, para que los conozcáis un poquito más y después procederemos a interrogarlos. Vale, gracias, Uri. Lo digo un poco más que para aportar, que soy un dinosaurio de la industria, que llevo muchos años sobreviviendo, porque creo que es la palabra, y empecé hace 16, 17 años desarrollando juegos sin tener ni idea de nada, sin conocer la industria, sin saber montar una empresa, y a base de fracasos, no súper fracasos porque sobreviví, tampoco súper éxitos porque voy al día, pero me ha servido mucho para aprender, ¿no? Cómo funciona la industria y cómo está el ecosistema nacional, porque vamos, lo he vivido desde casi el día 1, ¿no? Desde que empezó todo el efecto indie. Y además, supongo que por viejo, más que por sabio, soy vicepresidente de la Asociación Española de Videojuegos, porque al final conozco a casi toda la industria y conozco los problemas, ¿no? Has hablado de las reuniones con políticos, pero también el barro, ¿no? El Vietnam de los videojuegos, y es donde mejor me muevo, la verdad. Soy más a gusto en las trincheras que en los despachos. Bueno, yo un poco que contar, la verdad. Lo que ha dicho un poco Euridice, yo acabo casi de empezar en este mundo y en la industria, así que contar un poco pues lo que no es mentira ser inventado, pero es un poco mi verdad en esta industria. Pero nada, contaros un poco pues la visión ya de estos pocos años que llevo yo y cómo nuestro estudio que acaba de empezar y el juego que acabamos de empezar a desarrollar casi, cómo nos va yendo y un poco con lo que nos estamos encontrando dentro de la industria en España. Yo, en cambio, soy un infiltrado dentro de la industria de videojuegos de España. Soy ecuatoriano-alemán, pero tuve la suerte de estudiar en la Pompeu Fabra, máster de creación de videojuegos, y ya me quedé trabajando en la industria. Llevo alrededor de 15 años. Empecé como productor para Gameloft y estudios grandes, Social Point, que han sido casos de éxito en el mundo del videojuego español y free to play. Y también dentro de estudios independientes. Y ahora estoy trabajando, bueno, un poco en el mundo cripto, blockchain de juegos que se viene. Hemos tenido un batacazo, si seguís más o menos como el ecosistema cripto, pero está en la lona actualmente. Y bueno, estoy ayudando a varios proyectos y empresas a levantar dinero para proyectos ya sea internos o para crecer, y me he enfocado en los últimos años en eso, en cómo pitchar y cómo ayudar a conseguir fondos
diferentes inversores. Y bueno, vamos a comentar un poco de todo, ¿vale? Bueno, antes, y por empezar con algo más personal, y que nos conozcan no solo como profesionales, sino un poco desde el lado más íntimo, pero relacionado también con este ecosistema, me gustaría que contarais cómo llegáis a los videojuegos, es decir, qué es lo que sucede para que digáis, quiero hacer videojuegos, cuáles son vuestros referentes a nivel nacional, si tenéis estudios que han marcado un antes y un después en vuestras vidas, también si ha habido apoyos, o sea, instituciones o alguna parte, cualquiera de las patas del ecosistema que podemos encontrar que os hayan supuesto pues, el paso para decir, creo que voy a dar el salto aquí. Y bueno, pues eso, ¿no? ¿Cuál es esa motivación para comenzar acá? Bueno, yo cuando empecé no tenía muy claro si se podía hacer videojuegos a nivel nacional, incluso en Europa, de cosas que se hacían en Japón y en Estados Unidos, y entré por el mundo de la animación. Yo empecé a trabajar en una empresa de dibujos animados, ahí al final empezaron a hacer un proyecto en 3D videojuegos, metí un poquito el morro, empecé a diseñar niveles y descubrí que eso tenía un nombre, que era diseñador de niveles, game designer, entonces ahí me fui dando cuenta de que, bueno, que me iba gustando y que quizás era mi camino, ¿no? A partir de ahí, bueno, fui dando tumbos en otras industrias, eventos y cosas así, y acabé montando un estudio con 3 socios en el que no sabíamos montar empresas, no sabíamos hacer videojuegos, teníamos, bueno, pues ilusión, que yo creo que eso es el ingrediente clave, ¿no?, para empezar. Y tuvimos la suerte que en Bilbao en esa época, creo que todavía siguen haciendo este proyecto, la Nicucha, que se encargaba de darnos dinero para ver si nuestra idea era viable. Era poquito, era como $1000, y podías invertirlo para viajar, investigar y ver si tu idea era viable. Entonces, luego nos asignaron pues, a alguien del ayuntamiento que se encargaba de supervisar que nuestro plan de negocio era más o menos correcto, y nos dieron un espacio para estar allí 1 o 2 años trabajando. Eso la verdad que fue bastante importante para nosotros, porque aunque dejamos los trabajos indefinidos, capitalizamos el paro y con ese dinero pudimos fundar el estudio. Entonces, lo que creíamos que íbamos a hacer en 6 meses, que nos íbamos a comer el mundo, pasaban 2 años y seguíamos todavía, madre mía, el tiempo relativo, ¿no? Cuando trabajas para otro va todo muy lento, y cuando tienes que pagar tu nómina, el tiempo pasa muy rápido. Y la verdad que el tener agentes de la industria y luego compañeros que fuimos descubriendo que nos iban ayudando a seguir ese camino, para nosotros fue muy útil. Creo que ahora la situación es bastante distinta, hay muchos centros formativos, hay muchísima más información, hay más compañías y compañeros de industria que te pueden ayudar, y no te sientes tan solo, ¿no? Al final nos faltaba un faro a que poder acudir o mirar, y fuimos muy lentos. Yo creo que si volviéramos a empezar, llegaríamos muchísimo más rápido a donde llegamos, ¿no? Bueno, pues mi parte es completamente diferente. Al final yo he recorrido muchísimo menor y de momento, pues eso, no tengo para nada similar a lo que os contaba. Yo por mi parte terminé de estudiar hace relativamente poco, hace 4 años, y yo empecé un poco encontrándome un poco de golpe. Yo no sabía muy bien qué quería hacer, yo lo que sabía era que quería dedicarme al mundo del entretenimiento, pero no sabía muy bien por dónde tirar, no sabía si quería animación, si quería videojuegos, si quería películas, libros, no sabía qué quería. Lo que tenía claro mi familia era que necesitaba una carrera. Entonces, bueno, pues como hija de bien, dije, me meto en una carrera. Y duré 2 añitos y dije, pues hasta aquí. Y me metí en programación, cosa que no es para mí. Y terminé pues metiéndome en un grado de videojuegos, que es algo que yo he tenido mucho estigma, también un poco por lo que se enseña. Yo no sé si, yo diría que a nivel España, no sé fuera de España si hay mucho estigma o no, ahora es algo que se está quitando, pero con los ciclos formativos de grado medio superior, que no son universitarios, pues se tiene bastante estigma, y yo entré ahí pues así, y me di cuenta de que al final en esta industria, el grado era videojuegos, da un poco igual la titulación que tengas. Si tú es lo que quieres hacer realmente, vas a tener que autoenseñarte. Entonces,
sí que es verdad que a mí me sirvió mucho para ver lo que quería hacer y por dónde podía yo encaminarme, y a partir de ahí ya conocer pues al que es ahora mi jefe, mi CEO, que lleva una escuela, y me apunté a esa escuela viendo pues qué era lo que realmente quería hacer. Me enseñó ciertas cosas y luego pues abrí un estudio con pues un poco apostando con gente que habíamos salido de su escuela, con gente que conocía de antes, y intentando llevar adelante un proyecto en una ciudad. Yo estoy en una ciudad muy pequeñita, 300.000 habitantes o algo así, a ver, pequeñita, pero que tampoco es muy grande, que está cerca de Madrid, donde no hay ningún tipo de industria del videojuego, o sea, no hay absolutamente nada, pero España tampoco es muy pequeña, entonces rápidamente conoces gente, nos comunicamos y tal, pero estamos intentando llevar ese tipo de industria ya a ciudades que se alejen un poco de las capitales, como puede ser Madrid, Barcelona y todo eso. Y bueno, vamos viendo un poco qué va saliendo. De momento estamos con un título que parece que está gustando, y ver un poco qué sale. Tampoco tengo mucho más que contar. De mi lado, bueno, yo siempre he estado vinculado al entretenimiento, estudié una carrera de televisión, audiovisuales, trabajé haciendo producciones durante 5 años, estaba cansado, siempre eran las jornadas largas, y después decidí hacer un máster en videojuegos, y fue prácticamente de la sartén al fuego, porque igual los videojuegos requieren una pasión, una dedicación para que salgan los proyectos al 100%, pero es una pasión que he tenido desde pequeño, de toda la vida, y tuve la suerte de tener recorrido en empresas grandes de videojuegos en Europa, y ahora estoy dedicado principalmente 100% a lo que es indie y todo el ecosistema indie dentro de España y dentro de Europa. Y ha sido un interesante recorrido, como hemos comentado, hay proyectos que van bien, otros que fracasan, pero la normativa es que es muy difícil sacar un proyecto y que sea exitoso, y hay que tener mucha dedicación y mucha pasión para que la gente le guste y se difunda y sea exitoso. Y bueno, también acá estamos tratando de tejer alianzas estratégicas pues, entre lo público de esta esfera. Nos han preguntado, por ejemplo, qué instituciones hay en España, qué tipo de pues, no sé, asociaciones, agrupaciones, instituciones públicas, instituciones privadas que estén fomentando también el desarrollo, con las que se podría incluso pues, establecer lazos y relaciones, ¿no? Con las de acá, para tratar de fortalecer también más estas relaciones. Bueno, aquí voy a tirar sobre todo de ti, pero seguramente vosotros también tenéis alguna experiencia o conocéis algunas que os han servido de punto de referencia, e iniciativas en general también de promoción del videojuego. Bueno, al final todas estas ayudas siempre suelen estar enfocadas más a empresas nacionales, ¿no? La coproducción coproducción internacional, sí sé que hay algunas ayudas. A nivel de Ministerios, Cultura e Industria también tiene una serie de propuestas. Luego privadas, la verdad que el dinero privado en España escasea bastante. Siempre hay que coger la mochila e irte a nivel internacional, irte a Alemania, San Francisco, e intentar conseguir por ahí los fondos. Hay dinero, pero también muchas veces es un dinero que desconoce la industria del videojuego. Puede venir de otras industrias o incluso de construcciones, de edificios, etcétera, que cuesta muchas veces reeducar, ¿no?, a ese posible inversor y explicarle los riesgos y el alto riesgo que tiene la inversión en videojuegos. Suele ser bastante cansado. Por lo general, el dinero que viene fuera sale más de videojuegos, ¿no? Pero hay oportunidades. Me molesta decir esto porque dicen que hay mucho dinero en la industria del videojuego, pero yo no lo veo en mi estudio. Pero sí es cierto que cada vez está llegando muchísimos más fondos para un montón de proyectos. Aquí sí me gustaría saber cuántos son desarrolladores. Vale. Y años de desarrollo, o sea, lleváis en la industria más o menos 3, 9. ¿Estáis constituidos como empresa? Cooperativa también. ¿Y autónomo? Autónomo, independiente. Vale. Pero nunca estuve en la industria porque nunca comercialicé nada. Bueno, pero eres desarrollador. No hace falta publicar para
ser un artista. Sí, o sea, sí hay una de las cosas importantes es que tienes que ser empresa, en España al menos, para poder conseguir financiación. Sí puede haber algún tipo de ayuda cultural más local, pero en un principio suelen estar orientadas hacia empresas. Y eso suele ser uno de los problemas cuando se está empezando, ¿no? Es, no tengo dinero para fundar una compañía, por lo tanto luego no tienes el tiempo suficiente para presentarte a optar a algunas ayudas. Entonces se está intentando pelear pues, para que sea más fácil montar empresas, poder optar a este tipo de ayudas. Algunas ayudas van a microempresas, que hasta, no sé si son 100.000 euros de proyecto, otras van a empresas muchísimo más grandes. No sé si van a llegar ahora dentro de poquito, son 5 millones de euros que se van a inyectar en el desarrollo nacional. Entonces, bueno, sí hay posibilidades, pero también hay que saber leer, ¿no? Todos estos pliegos del gobierno que suelen ser súper aburridos de leer y si no se te dan muy bien, también hay empresas que se encargan de gestionar estas ayudas y llevan un trocito del pastel de tu proyecto, pero también puedes optar a ellas. Entonces, hay herramientas, hay estructuras, sí, pero si estás empezando suele costar. Yo lo que he dicho, un poco como empresa que está empezando, ahora mismo y estudio que está empezando, pues al final estoy creando un poco de las financiaciones que van saliendo, vamos encontrando. Nosotros hemos encontrado un apoyo, parte del apoyo que necesitábamos para empezar el proyecto en el ayuntamiento de nuestra ciudad, porque eso es dinero público y el Ministerio de Cultura decidió que quería aportar dinero y financiación para que saliese parte del proyecto, entonces por ahí tiramos un piquito, que es una parte pequeña realmente de lo que necesitamos para que por lo menos la gente que trabajamos ahí podamos vivir mientras trabajamos. Pero mucha parte de la financiación es propia. Al final nuestro estudio, como he dicho antes, sale de una escuela, entonces esa escuela genera unos ingresos que también nos está pagando a nosotros luego como parte del estudio pues nuestro salario, nuestro sueldo y todo lo que necesitamos para que el juego salga hacia adelante. Hay más financiación que vamos encontrando, lo que decís, de papeleos, de cosas que van saliendo pero que son muy difíciles de encontrar. También hay mucho dinero que sale como es muy ambiguo porque es como para ayudas, para desarrollo, innovación, cosas muy etéreas que luego lees y dices más o menos me entero de lo que va pero tampoco mucho. Entonces haces el papeleo, intentas optar a ello, te lo dan, no sabes cómo, o no te lo dan y tampoco sabes por qué. Entonces sí que es un poco difícil conseguir esa financiación, sobre todo cuando, por lo menos lo que estamos viendo nosotros, ser una empresa nueva que tampoco tiene un background en el que apoyarse para pedir financiación y conseguir hacer un proyecto mínimamente decente con las ayudas que tenemos. Entonces, para mí, desde nuestro punto de vista, es difícil encontrar una financiación, sobre todo a nivel nacional, que apueste por nosotros. Sí que es verdad que cada vez un poco más parece que nos asomamos y que quieren asomarse en lo que son los videojuegos, pero les cuesta, todavía cuesta. Eso se pasa, ¿eh? Cuando fracasas 20 ayudas empiezas a descubrir por qué, pero... Estupendo, pues todavía no. Sí, ahí. Bueno, de mi lado es un poco diferente. Yo me estoy dedicando hace 2 años a ayudar a empresas a levantar capital, a fichar a fondos de inversión, a VCs, que son Venture Capitals. Y como dijo Arturo, hay que ir afuera, hay que poner la maleta e irse afuera. Aunque sí hay un par en España que están invirtiendo más en juegos. Actualmente, en septiembre, fundamos unos socios con una VC, un publisher en España, que hay muy pocos, la verdad, lastimosamente. Hemos visto una oportunidad de negocio ahí. Hemos levantado una ronda de 5 millones de euros para juegos indie y estamos ahora a la casa de proyectos de aquí invertir, ¿no? Y claro, estando ahora del otro lado con la pasta y viendo a qué proyectos inviertes, pues son un montón de factores que tienes que tener en cuenta. Uno es ver que la empresa esté formada, que la gente tenga el recorrido, la experiencia, porque vas a invertir dinero en ellos y no van a salirte rana, o que el proyecto no se llegue a buen puerto. Y también tiene que haber muchos factores de viabilidad de mercado dentro del proyecto, y eso cambia constantemente. Entonces es bastante complejo y muy laborioso tener una estrategia clara de ambos lados, ¿no? La persona que pone el dinero y lo que quiere invertir y quiere recuperarlo y hacer una ganancia, y los estudios al otro lado que quieren buscar, pero tienen que cumplir una serie de requisitos que son bastante largos para que garantice y entre ese dinero. Pero se puede, o sea,
hay empresas que están muy bien y han conseguido financiamiento, han lanzado juegos exitosos, han tenido más dinero y han sacado más proyectos. Pero es un trabajo arduo y hay que hacer menos deberes. Bueno, también ahora me quito el gorro de moderadora. También hay muchas instituciones que están trabajando dentro del ecosistema español por mejorar también este ecosistema. No he hablado mucho de AEBI, pero tienen varias medidas. Por ejemplo, tienen las ayudas al desarrollo, que eso es un premio que sacan todos los años como de 10.000, ¿es? Hasta 10.000 euros para la innovación al desarrollo. Entonces apoyan la creación de desarrollos nuevos. Por acá también tenemos a Mauricio, que tiene una incubadora que además es más o menos reciente y es de las pocas incubadoras que está pagando a los desarrolladores desde el minuto 1 que empiezan el proceso de incubación, que es un gran trabajo. Está Polo Digital en Málaga, en Madrid están queriendo hacer también fuerza con el clúster del videojuego. Entonces, si investigáis, sí hay como muchos casos. También está, por ejemplo, Fair Power Up, que es una incubadora con perspectiva feminista, para también subsanar otros problemas que existen dentro de esta industria, que es la falta de mujeres en la industria, que todavía sigue siendo muy desigual. Entonces, hay muchas iniciativas que creo que es importante destacar. Así en medio primicia y todavía casi secreto, no somos muchos. Desde ASMIS también estamos luchando porque hemos detectado algunas carencias, ¿no? Por ejemplo, casi todas son empresas, hay poco cooperativismo, Matajuegos por aquí es un claro referente, y el hecho de que muchas empresas desaparezcan a los 5 años de haberse creado, que sea la vida media de muchas de ellas, pues también es un problema. Entonces hemos visto que otros modelos cooperativistas de empresas sociales y solidarias son mucho más resilientes. Entonces la idea también, y esto podrá ser internacional, es decir, se podrán presentar proyectos también desde Argentina o desde otras partes del mundo, es potenciar o formar también la idea de tender hacia crear un publisher público de videojuegos, porque al final en el medio audiovisual tenemos distribución pública que garantiza que haya existencia de productos culturales más allá del interés comercial, en televisión, en radio, pero en videojuegos no existe nada parecido. Entonces, la primera pata es lanzar como esta idea de una incubadora público-privada que pueda apoyar proyectos también financiados desde el principio y que tengan un componente también como social, ¿no? Proyectos de videojuegos como servicio social de alguna forma, integrarlos dentro de la empresa social y solidaria. En Matajuegos, que aquí tenemos una clara representación, son un claro modelo a seguir, que por ejemplo hacen videojuego documental o hacen otro tipo de cuestiones que también abren a la industria que ya está otras posibilidades de modelos de negocio y de innovar como con esto. Entonces, bueno, estén atentos a sus pantallas y soliciten ayudas para hacer sus juegos como con este proceso de incubación. Y bueno, también creo que es importante que hablemos un poco de qué es lo que veis como punto fuerte del ecosistema español, es decir, cuáles pensáis que son los puntos fuertes y cuáles pensáis que son los puntos todavía débiles a reforzar, y sobre todo cuáles son las problemáticas que habéis tenido, como que diríais, bueno, pues si alguien me hubiera dicho esto antes, igual me habría tirado por aquí, o esto fue un problema gordo en nuestro caso, y cuáles han sido los éxitos o aciertos, ¿no? Decir, pues fíjate que por aquí ha salido bien. Estoy pensando, empiezo por los puntos malos. Creo que tenemos un problema de saturación de mercado, que esto nos lleva a falta de visibilidad, falta de financiación, y creo que también uno de los problemas graves es la continuidad de los estudios. Porque al final, estás comentando, ¿no? 5 años, 2 juegos, y en el tercero no han conseguido la financiación, se van haciendo más chiquititos y al final acaban cerrando. Entonces, esa continuidad hace que empresas pequeñitas o medianas no puedan apostar por talento. O sea, yo no me puedo traer trabajadores, por ejemplo, a Bilbao o a Euskadi, que quieran volver a casa, porque yo no les puedo garantizar más de un año de trabajo, porque no sé si voy a conseguir la financiación para el siguiente, ¿no? Entonces, eso hace que al final no puedas mantener talento, se te acabe marchando, y ahí veo un problema que es grave, ¿no? Luego, por otro lado, también positivos, yo creo que la comunidad, lo hablábamos antes, ¿no? Hay una comunidad muy sana que nos ayudamos muchísimo, y hay mucha transferencia de información entre todos nosotros para construir mejor la industria. Yo creo que cuando pasas penurias es mucho más fácil, ¿no? O sea, no hay ese concepto de competencia, que se descarguen 2 juegos más en mi ciudad
frente a otro estudio de allí es tontería, ¿no? Nuestra competencia o nuestro mercado global. Entonces creo que es más importante colaborar y ir creciendo. Luego hay otro punto, creo que también ahí salen muchos estudiantes de las facultades, creo que el mercado no puede absorber a todos y ahí yo dividiría los dos tipos de desarrolladores, ¿no? de estudios, los que lo son por pasión y que su único plan era montar su propio estudio, crear su propia IP, etcétera, y luego está la otra parte, es la de por necesidad. No encuentro trabajo, me monto mi estudio, o acabo desarrollando el proyecto de fin de grado, lo acabo convirtiendo en una empresa, y ahí yo creo que es donde puede haber uno de los problemas, porque es cuánta de esa gente, si tuviera una posibilidad de trabajo nacional en una gran compañía o en el extranjero, se acabaría marchando y ahí, pues, viendo los datos que tenemos, ¿no? Del libro blanco de EDEP, ahí estamos hablando de 560 estudios y creo que hace poco leí que en Francia eran la mitad, pero son el doble, los estudios son el doble de grandes. Entonces creo que también fomentar la coproducción en casa, yo creo que es algo importante. Es una filosofía que nosotros también como estudio la hemos mantenido, ¿no? Si mi vecino hace las cosas mejor que yo, quiero trabajar con él, porque además yo voy a aprender de ese desarrollo y cuanto más aprendas de los compañeros que tienes alrededor, mejor. Entonces yo creo que esos son los puntitos más clave. Bueno, yo de esto tampoco puedo hablar excesivamente, estoy diciendo eso muchas veces, pero bueno, al final luego estoy hablando un buen rato. Lo que he dicho, me lo invento, es mentira, yo me lo creo, pero bueno. A ver, yo de puntos débiles y tal que estoy viendo un poco en la industria débiles o bajos, o como queréis decirlo, no es tanto como débil o bajo, es más lo que yo veo hacia mí personalmente por tema de edad y todas esas cosas. En la industria, pero no solo a nivel España, sino a nivel internacional, prima mucho el hecho de tener la experiencia o ser junior o senior, que es algo que se dice mucho. Yo personalmente, o sea, es evidente que una persona que tiene experiencia es muy importante tenerla en una empresa y es muy válida, pero sí que es verdad que lo que decimos ahora mismo, en comparación con hace años, hay universidades, hay grados, hay un montón de cosas, entonces hay mucha gente que está obteniendo unos estudios oficiales sobre videojuegos y estas cosas que luego pretenden dedicarse a eso, como es evidente, después de tener esos estudios. Entonces, mucha gente que sale de todo esto es junior y no se les dan las oportunidades porque tampoco las hay, por lo que hemos dicho del tema de crear empresas y todo eso, que puedan avalar a gente muy nueva, que es muy inexperta, que pueda sacar adelante un proyecto para el que se necesita mucha experiencia y mucho background, entonces como que está muy descompensado. Yo es lo que noto dentro de la industria española. Yo he tenido mucha suerte porque lo que he dicho, en la empresa donde estoy se apostó mucho por los estudiantes que salíamos de la escuela y tal, y yo he tenido suerte, pero no es así. O sea, yo con la cantidad de gente con la que he estudiado, que estudié, pues era un grado pequeñito, seríamos 20 personas, empezamos, terminamos 15 o algo así, lo de siempre. Creo que yo y otra persona estamos trabajando dentro de la industria, ya no os digo dentro de un estudio de videojuegos, os digo de videojuegos, animación, publicidad. Al final era algo de 3D, videojuegos, entornos interactivos ambiguo, pero bueno, más o menos 2 personas de las 20 que terminamos estudiando estamos trabajando de ello, entonces es un porcentaje muy muy pequeño. Yo es lo que veo. Luego puntos fuertes, sí que es verdad que subrayo un poco todo lo que has dicho. Me he encontrado que luego a la hora de movernos por ferias, que es lo que más llevamos haciendo estos 2 últimos años, es increíble lo fácil que es hablar con todo el mundo. Enseguida te tienden una mano para ayudarte con lo que sea. Un poco también lo que está pasando aquí, que hablaba ayer por la noche con alguien que no sé si está o no está, que enseguida tender la mano para que hablemos entre todos e intentamos sacar los proyectos y las cosas hacia adelante. Eso a mí me ha sorprendido mucho porque, claro, al final yo lo que me viene y lo que escucho son cosas de América, de fuera, tal, hasta que realmente estoy metida dentro de la industria española y ahí es todo competitividad, todo pues, grandes empresas intentando pelear entre ellas. Entonces, tú crees que es lo que va a haber y realmente no es la realidad aquí en España, por lo menos, bueno, allí en España. y eso, un poco más. Sí, creo que lo han dado en el clavo, mis compañeros del panel. Yo he montado en España 3 estudios prácticamente, yo he dado a levantar de 12 personas a 80 o 120 ahora. Y lo que dicen es verdad, el punto fuerte, el talento, porque están saliendo, hay muchas escuelas, hay muchos grados, están muy bien, están saliendo gente muy preparada,
Punto débil, talento, sí, porque salen muy juniors, tienen que tener experiencia para sacar juegos, porque es lo que aporta, haciendo cosas, la gente cuando tiene más experiencia trabaja mejor y hace las cosas de mejor manera y más rápido, pero creo que la gente que está saliendo, los que van afuera y los que vuelven después, está haciendo que de alguna manera el talento dentro de España esté cada vez mejor y yo lo veo muy positivo, que dentro de por lo menos unos 5 a 10 años tendremos una industria muchísimo más fuerte de la que está ahora. Y otro punto fuerte, como dijiste tú, son los eventos y todo las redes de contacto y de apoyo entre estudios es muy grande y eso es muy positivo. Me gustaría añadir, si puedo, necesitamos más productores. Estoy viendo por aquí y technical artists, yo creo que también me vendría muy bien. ¿Por qué productores? Porque al final creo que uno de los puntos flacos que tenemos es que cuesta acertar las fechas y cuesta hacer las entregas a tiempo y eso puede dar una mala imagen, ¿no? A nivel internacional creo que se está mejorando muchísimo. Yo creo que igual es un fantasma que tengo del pasado de hace ya años, pero creo que hay que profesionalizar un poquito más, ¿no? Pues muchas veces lo que hablamos, hay muchos estudios junior que los primeros proyectos no van a acertar fechas y se van a desviar mucho. Entonces yo creo que eso es un punto que deberíamos reforzar, profesionalizar un poquito más. No sé si hay que pescar productores de otras industrias o del cine, de la animación o de otras industrias para que vengan con el látigo, que ya no se usa tanto. ¿Usáis el látigo por ahí? Sí, acá sí. Los argentinos sí. No usamos el látigo. Entonces, bueno, yo creo que es importante también, ¿no? Profesionalizar un poquito las nuevas empresas. Tengo una consulta respecto a esto para profundizar. Entonces, un argentino tratando de entender lo que plantean españoles, ¿no? Perdón. Hola, buenas. Entonces, ustedes dicen que uno de los principales problemas que tiene la industria es la legislación y el proceso de creación de empresas obligatorio por el que tienen que pasar. O sea, digamos, la traba que tiene España ahora en la industria es eso. Me gustaría que desarrollen y profundicen un poco más eso. Es más una piedra en el camino. Tampoco es extremadamente caro constituir una empresa ahora mismo en España. Pero sobre todo el problema muchas veces es la falta de conocimientos. Cuando sales de la facultad, bueno, estamos hablando de la facultad, pero bueno, yo fui autodidacta y al final tuve que aprender todo esto a base de ir tocando puertas y aprendiendo, ¿no? Se hace denso. Al final pues, no eres emprendedor, no eres empresario, tienes que ir aprendiendo cómo se hacen estas cosas y esa sensación de quiero hacer un videojuego, voy a ponerme a ello, mañana ya estoy desarrollándolo, no es real. Al final hay muchos trámites y muchos baches, ¿no? ¿Se puede avanzar? Sí, creo que, vamos, yo no montes el estudio, no montes la empresa el día 1 de que tenga la idea que juntes con 3 amigos. Cuando ya vaya la reproducción y vayas viendo que va la cosa funcionando, bueno, y sobre todo si vas a firmar un pulser, ahí sí, no firmes nunca tu nombre porque si te están dando plata y luego se cancela, van a ir a por ti y te vas a meter en problemas. Entonces, mejor que vayan a por la empresa, ¿no? No sé cómo está la legislación aquí en Argentina, supongo que será parecido más o menos, ¿no? Y es una traba, pero bueno, creo que todos los países me enseñaría, igual en algunos países es muchísimo más fácil poder constituir una empresa el día 1. Me suena que hay algún país europeo, no sé si era Francia o uno de estos, que realmente en 2 días podías hacer los trámites. Claro. ¿Vale? Porque la siguiente pregunta era, desde la legislación, desde la legislación, ¿o hay dentro de la industria y el ambiente español desarrolladores que estén volcados a la política y a la legislación, que estén presentando proyectos de ley? Y por otro lado, desde la comunidad, ¿hay desarrolladores que sean comunicadores, que hagan un video en YouTube que digan, bueno, armemos una empresa desde cero, proyecto, desde pe a pa, por qué cosas van a pasar, qué cosas tienen que tener en cuenta? Desde hace 1 año y medio creamos desde la asociación un canal que es AEL Devs, en el que damos masterclass o charlas específicas de cosas en concreto. El ICEX ha pasado por ese canal explicando cómo optar a algún tipo de bolsa de viajes o ayudas, ese tipo de cosas intentamos traducirlas a un lenguaje mucho más coloquial, mucho más entendible
para alguien que no está acostumbrado, poco más nos queda para hacer un vídeo tutorial de cómo hacer unas ayudas paso a paso, pero creo que es el siguiente vídeo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo para acercar, porque históricamente siempre había una frase que era, joder, siempre dan las ayudas a los mismos, pero ya, pero que nadie más se presenta. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que como lo ves tan denso y tan para mayores, que al final dices, uff, no lo voy a hacer porque se las van a dar a los mismos. Claro, se las dan a los mismos porque llevan 20 años presentándolas, saben cómo hacerlas, pero muchas veces no, pero sí he oído casos de que hay dinero que se ha acabado perdiendo porque no se han presentado proyectos, ¿no? Sé que en Barcelona hace poquito se quedaron miles de euros sin repartir porque no se habían presentado todos los estudios, y a nivel nacional también. Ahí creo que también va como va por comunidades autónomas, puede ser que se acabe todo el dinero en Madrid, pero en Navarra, por ejemplo, pues si te presentas consigas ayudar porque hay dos empresas, ¿no? Entonces también es saber ese tipo de cositas, y nosotros desde la asociación intentamos también hacer esa pedagogía, intentar ayudar y explicar de, oye, presentaros, os ayudamos, o ponernos en contacto con empresas gestoras que se encargan de hacer este tipo de papeleos. Y hacéis también presión política. No has hablado de eso, pero el otro día en la cena. Sí, bueno, sí, también esa parte de lobby, ¿no? De coger, atrapar las ideas que tenemos en la industria, en los desarrolladores, y a través de ellas preparar posibles acciones de ley para intentar agilizar estos trámites, ¿no? Bueno, seguimos peleando las ayudas fiscales desde hace años, pero hay otras cositas que se van avanzando paso a paso, más lento de lo que me gustaría, porque al final estás hablando con políticos y van al ritmo que van, y sobre todo esa frustración, ¿no? de cada año que pasa son más compañeros y compañeras que van cerrando estudios, entonces hay una sensación de prisa por mi lado, pero bueno, cuando llegas a un ministerio se abre la puerta y ya sabes cuando lo consigues, ¿no? Pero se está trabajando, y lo que nos comentaban hace años ni nos atendían y ahora nos abren las puertas y nos sentamos con los ministerios, o sea que quiero pensar que dentro de unos añitos será todo más fácil seguir consiguiendo estos hitos. Sí, para que os hagáis una idea, aunque se dice hasta la saciedad que la industria del videojuego hace más dinero que la del cine y la música juntas, las subvenciones que hay a nivel nacional en España suponen un 1% de todas las subvenciones de producción cultural para el videojuego. Es decir, que empieza a haber, pero todavía son muy, muy chiquitas, y entonces pues hay mucho trabajo también por hacer todavía ahí. Quería abrir, bueno, que ya inauguró las preguntas del público. Si tenéis alguna otra pregunta, podéis hablar ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, desde mi caso yo soy modeladora 3D, o sea, estudié animación, pero me metí en lo que es modelado para videojuegos recién en este año, y empecé a trabajar para un estudio indie de afuera. Y en mi caso yo también, por ahí como decías vos, tuve un poco de suerte en eso de un primer laburo saliendo o estando estudiando, porque me cayó, digamos, un poco del cielo, porque tuve ayuda de un amigo, entre otras cosas. Pero sí, lo veo mucho esto de la dificultad de conseguir un trabajo saliendo o estando en un momento de estudio, por esta necesidad, esta carencia y esta falta de empresas pequeñas. Pero fuera de eso, ustedes como estudio, por ejemplo, ¿qué podrían recomendar a alguien que está estudiando o que está en proceso de aprendizaje, de querer salir al mercado? ¿Y cuál sería también su proceso de elección por ahí a la hora de contratar a alguien? Creo que tiene que ver no solo como desde mi pregunta de modeladora, sino desde el lado de arte en general, música también. Me imagino que hay muchos músicos, o sea, yo conozco particularmente gente que podría dedicarse y está muy perdida también en cómo entrarle al hecho de, bueno, quiero conseguir laburo, ¿y dónde lo consigo? ¿Qué hago? ¿Me creo un perfil de LinkedIn? ¿Subo mi música a Instagram? ¿O yo subo mis modelados a Instagram? Y por ahí haces cosas buenísimas y no sabes, porque nadie te preguntó, nadie te quiere contratar y no tenés idea. Entonces, bueno, ¿cuál sería su consejo por ahí desde su lado? Digo yo un poco rápido mi experiencia por la parte que me toca, y luego ya tema empresas sabréis vosotros. A ver, yo salí también con un poco el tema 3D y todo eso. Sí que es verdad que yo lo que he visto es suerte, sí, pero también
hemos ido a buscarlo. Quiero decirte, yo y supongo que tú igual si has encontrado trabajo, no me quedé en casa de brazos cruzados diciendo, bueno, subiré las cosas a Instagram, yo odio las redes sociales, o sea, las miro, pero soy una inepta, o sea, no subo, a lo mejor subo una foto encima te diría de mi perro, pero no tengo, o sea, algo de eso, a lo mejor una vez a los 2 meses o 3 meses, o sea, y redes sociales, nada. Entonces, sí que es verdad que moviéndote un poco, de decir, he escuchado esto, voy a ser un poco lista y me voy a meter aquí a ver si escucho algo, aprendo y quieras o no, puede ser mejor o peor, al final vas a terminar mejorando pues con tus cosas o lo que sea, y si de verdad eres bueno o tienes un mínimo de algo, te van a ver. Entonces esa suerte cae porque tú también te estás exponiendo, no sé si me explico, o sea, no, tú puedes ser increíble, pero si esa cosa increíble que tienes no sale de tu casa, por muy increíble que seas, pues a lo mejor sí, habrá gente que le caiga del cielo, o sea, puede ser. Pero yo lo que te diría es eso, o sea, sí que hay suerte, pero no te ha venido solo de la suerte que tienes, ¿sabes? O sea, yo es lo que he visto y también es un poco lo que me digo yo, al final lo de siempre, el síndrome del impostor de, ay, yo sí, pero tampoco, ¿sabes? Son cosas así. Luego a nivel empresa, pues vosotros... Sí, bueno, yo actualmente estoy reclutando bastante y es clave, los perfiles que más resaltan son, bueno, cuestión artística, tener un muy buen portafolio. Si tienes un buen portafolio y una carta de presentación, y a partir de ahí se puede ver si cómo la persona se encaja dentro de la cultura de la empresa. Entonces esos son varios factores, pero tienes que salir a buscar, tienes que venderte y ver qué oportunidades te salen, pero ahora, bueno, desde que hubo la pandemia estamos, creo que la mayoría de empresas de manera híbrida, trabajando con remoto completamente, entonces oportunidades hay, es posible esto, trabajar a distancia y trabajar para las empresas. Sí, en la línea de lo que están diciendo María y Ricardo, al final creo que las redes sociales ahora sí son importantes. Mi recomendación es que no os hagáis llamar Pikachu38, que tengáis vuestro nombre real y vuestra foto, porque al final a través de otros conocidos podemos ir viendo vuestro trabajo, venir a las ferias, ya veis que somos súper accesibles, hablar con los estudios, bueno, que nos vayamos poniendo caras, ¿no? Al final eso es súper importante a la hora de trabajar con personas, que es lo que hacemos. Hay una plataforma que sacamos, hicimos la primera feria de empleo a nivel nacional, que es jobdevs.net, creo que es, y hay grandes empresas, estudios indies, estuvieron, bueno, de hecho, The Game Kitchen, Tequila estuvieron participando, estaba Namco Bandai, Electronic Arts, Ubisoft, y eran todos los departamentos de reclutamiento los que daban las charlas y explicaban cómo les gustan a ellos recibir los currículos, ¿no? Entonces se han quedado todas esas conferencias colgadas y es un dato súper útil para saber qué motores gráficos utilizan en qué compañías, cómo les gusta recibir los currículos que están pidiendo. Entonces eso ayuda muchísimo para esa puerta fría, ¿no? Muchas veces le mandas un email, no mandes un email en copia todas las empresas de todas las compañías diciendo me encanta tu juego, una carta de presentación más o menos linda y con eso yo creo que se puede ir avanzando. Y luego ya dependiendo de cada disciplina, ¿no? Te podría decir que te especialices en algo, si te gusta 3D, en tanques, si tu obsesión es el World Tank o un juego de guerra, pero es que depende también dónde te desenvuelvas mejor y cuál es el terreno que te quieras mover. Creo que ahora mismo la industria está demandando muchos programadores, muchos técnicas, lo que hemos hablado antes de productores, sobre todo los técnicos, ¿no? Que es esa posición híbrida entre el mundo del código y el mundo del arte, que hay mucha demanda. Yo diría, espera, conteste, que lo paso. Yo diría también que, o sea, por un lado, elige las empresas, sigue a las empresas que te gustan, porque evidentemente hay empresas que encajan mucho más con tu perfil y seguramente entonces tu perfil encaja mucho más en esa. Y mira, normalmente tienen un contacto y por mandar el portafolio no vas a perder nada, no ya lo tienes, y puedes decirle qué juegos te gustan, por qué te gustan especialmente o qué parte de lo que tú haces en ese juego te encanta y tú eres de esta línea, de este estilo, porque o sea, la emoción y el entusiasmo se transmite incluso hasta por mail, ¿no? Entonces creo que poder hablar de lo que te entusiasma de la compañía que de verdad te entusiasma y poder hablar de por qué también va a hacer mucho eso. Y cuando te llega un email de alguien que ha jugado tu juego y como,
qué ilusión, voy a ver este currículum con más cariño, ¿no? Entonces, la ilusión que conozco tu juego de hace 8 años, eras tú el que lo jugó. Ese tipo de cosas ayudan mucho, ¿no? Al final, ayuda en la línea de hacer la pelota que se nota y ser sincero, ¿no? Cuando también estamos en los congresos, es la conexión con personas, que puede que igual no conectes con alguien en concreto, pero lo que dice, ¿no? Buscar la empresa que te va a gustar porque se va a notar. Y no sé si hemos hablado, yo titulitis cero, o sea, yo no miro el currículum, yo solo miro la de morir, el trabajo que se ha hecho. Y no hay currículum pequeño tampoco, porque eso pasa sobre todo con mujeres, que los currículums que se envían están súper por encima de los puestos que se ofertan. Es decir, que si no tienes un currículum de la leche, pasa mucho que no te atreves a enviarlo. Entonces, como que saltar ese síndrome del impostor creo que es importante. Y lo que estás haciendo ahora, es decir, ir a eventos, porque tampoco es lo mismo mandar un mail con un currículum a 20 empresas que mandarlo uno personalizado, y mucho menos es lo mismo si ya la persona te conoce, si has estado en el evento, si has estado hablando, si has estado compartiendo, y eso también va a abrir mucho. Pero perdón. Hola, ¿cómo les va? No, les quería preguntar un poco en este tiempo la relación que han tenido con Latinoamérica. ¿Cómo ven? ¿Cuál es su visión? ¿Qué perspectiva, o sea, la perspectiva, qué visión les da de la industria latinoamericana, de los talentos latinoamericanos y del argentino? ¿Cuál es su visión sobre eso? ¿Quiere empezar? No zampado, sí. Ahora puedo opinar ellos. Tu pregunta era cómo vemos nosotros afuera el talento argentino. Latinoamericano y Latinoamericano. también. Creo que Latinoamérica tiene, la gente que yo conozco, tiene mucho talento. En nuestra empresa hay bastante gente argentina y mexicana, pero creo que no hay mucha visibilidad de cara de América Latina hacia España. Es solamente la gente que sale y se atreve a emigrar y se atreve a estar ahí dentro de la industria y a venderse, que son los que vemos. Y dentro de Latinoamérica creo que hay pocos estudios, no sé cuántos juegos latinoamericanos hay dentro de la industria a nivel global, pero siempre lo que más suena, como dijo Arturo, es Japón, Europa y Estados Unidos. De ahí Latinoamérica creo que hay talento, pero lastimosamente no se está visualizando como debería. Bueno, y un poco lo que voy viendo también, lo que hemos dicho, al final nosotros en la industria también, ahora que está tan globalizada y tal, y hay muchísimo producto, que eso creo que es algo que habéis dicho antes, al final lo que más nos suena, lo que decías, Estados Unidos, Japón y Europa, pero bueno, algunos lugares muy concretos, sí que es verdad, bueno, Alemania, países nórdicos y tal, a lo mejor suenan más. El tema de Latinoamérica y todo eso, sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en otras industrias como el cine, animación y tal, yo creo que ya nos hemos globalizado más y España yo creo que tiene bastante cultura ya de cine, series y todo este tema latinoamericano. Y videojuegos a mí me ha sorprendido, o sea, yo sí que conocía alguno, el Madison, por ejemplo, que es a uno que ahora está pegando bastante fuerte y es argentino, si no me equivoco, sí. O sea, sí que está sonando bastante y tal, y sí que van sonando juegos, pero es algo como que todavía está muy lejano en comparación con el cine y tal, que realmente no te digo que está empezando a sonar ahora, porque lleva ya años sonando en España y tal, y trabajando mano a mano, vaya, con actores, con directores y con todo, pero sí que es verdad que con Latinoamérica, a mí hay hoy en lo de La Caza del Tesoro y antes, un montón de títulos que me han sorprendido y no me sonaban nada. Digo, ¿cómo puede ser esto? O sea, no lo entiendo. Y me está sorprendiendo para mí, y no sabía que había tantísima industria del videojuego aquí en Latinoamérica. Y por otro lado, iba a decir algo, pero como digo tantas cosas, me he olvidado. Habla yo, no lo Si te acuerdas, nos volvemos. Sí, en La Caza del Tesoro ha habido una sensación de rabia primero, de no me puedo creer que no conozca estos títulos que tienen una calidad muy top. Creo que voy a cambiar de opinión en 5 días, pero la sensación que tengo ahora es que igual estáis como... Una década igual es demasiado, pero unos cuantos años atrás respecto a dónde estamos nosotros ahora a nivel nacional, ¿no? Estoy pensando ahora en títulos nacionales como Blasphemous, Temtem, Gris, Resistance Labs,
Monster Prom, o sea, hay un montón de estudios nacionales que les está yendo muy, muy bien. Siempre se habló de que la época dorada de los videojuegos españoles fue en los 80 y no, es ahora, es convencidísimo que es ahora, porque ahora hay un montón de estudios indies que están sobreviviendo, ya no solo sobreviviendo, ya tienen una inversión para poder volver a invertir en 2 títulos nuevos, pasar de 10 a 20 a 40 trabajadores y más allá de los buques insignia que teníamos, los Mercury, los Tequila, que eran como los grandes estudios internacionales, creo que empieza a haber ahora un montón de estudios que hace 10 años era absolutamente impensable imaginar que eso podía funcionar. Digo que puedo cambiar de opinión porque igual empiezo a descubrir estos títulos que hay muchos que de repente veo que son argentinos o son sudamericanos y no los tenía localizados, ¿no? Mira, se ha caído. Y sí, o sea, por ahora se ven los mismos ingredientes y las mismas semillas que vimos igual hace años, están germinando de la misma forma. O sea que si queréis convertiros en lo que somos, bien, si no os mola, cambiar de rumbo. Estoy enamorada de la industria indie argentina, me encanta, me fascina, creo que tiene grandes referentes, una energía y una originalidad brutal. Estuve en México viviendo 8 años y también pues allá hay mucho talento, pero siento que hay 2 grandes problemáticas, de allá conozco un poco más, que una es que queremos ser mirados, desarrollando juegos más allá de Estados Unidos y Japón, pero seguimos mirando a Estados Unidos y Japón. Es decir, nosotros queremos que nos miren, pero nosotros mismos no miramos a nuestros compañeros, ¿no? Entonces igual deberíamos dejar de mirar tanto a Estados Unidos y Japón y empezar a mirarnos a nosotros, ¿no? Empezar a jugar nuestros juegos, los juegos de compañeros, compañeras de América Latina. Y el otro se me ha olvidado. Yo voy a lanzar un dardo a la prensa. Está por ahí Juan. Nos pasa también a nivel nacional, hablar de nuestros juegos, es que nadie los juega. Si hablar de nuestros juegos empezarían a consumir igual más producto nacional. Eso no es verdad, bueno, probarlo, ¿no? Al final muchas veces es la sensación de que la prensa sigue hablando del DLC de tal juego que ya estamos aburridos de él porque da más clics, es cierto, que el nuevo lanzamiento nacional. Entonces, reivindicar a la prensa de cada país que haga un esfuerzo, ¿no? por obligarnos a mostrar los juegos nacionales, yo creo que es algo importante. No sé si es vuestro caso. El eje fundamental de Empresores, industria argentina y latinoamericana. Así que sí, completamente de acuerdo. Así que un aplauso para la prensa, un aplauso para los panelistas y vamos ya a cerrar la mesa que nos dicen que ya nos pasamos. Muchísimas gracias por venir. Gracias.